Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. En esta ocasión les traigo un video con mi opinión sobre si el rey Enrique VIII fue o no un buen rey. En los años que llevo estudiando el tema, el personaje de Enrique VIII ha sido uno que se ha presentado siempre como un gran enigma. Y antes de continuar con el contenido de este material, tratemos de pensar como una persona del siglo XVI, que creería que existe una vida después de la muerte o creyera firmemente en el sacrificio por la causa de la religión, aunque para unos esa religión fuera católica y para otros protestante, una persona que entendería que los hijos varones eran más que bienvenidos porque ellos podrían perpetuar la sangre y el apellido, mientras que las hijas podrían ser casadas lo mejor posible para obtener una mejora en la escala social. En fin, si nos ponemos en el lugar de esa persona, y evitamos juzgar según los cánones y valores de los tiempos actuales, podremos entender el porqué de muchas de las acciones de este rey. En un artículo que leí recientemente en el sitio de historia.com, se dijo que en una encuesta realizada en Gran Bretaña en el año 2018, entre un grupo de escritores de historia, Enrique VIII resultó ser el peor de los monarcas ingleses de todos los tiempos. En mi modesta opinión, pienso que hubo reyes mucho peores que él. Y ejemplos sobran: Eduardo II, Ricardo II, Juan sin tierra, Enrique VI. Y no entraré en detalles sobre las disímiles fallas en estos hombres, ya que, obviamente, analizando un personaje de la realeza, no solo tenemos que analizar su posible personalidad y carácter, sino también el impacto o legado que su reinado pudo haber tenido, para bien o para mal. A mi entender, Enrique VIII fue más bien una mezcla del bien y del mal. Y, ciertamente, por increíble que parezca, para mucha gente de su tiempo, él fue un gran rey. Y esto se hizo muy evidente cuando su hijo, un niño de 9 años, le sucedió en el trono. Y efectivamente, Eduardo VI, con toda la promesa de su erudición, simplemente tenía una gran tarea enfrente para tratar de igualarse con la talla de su padre. Por supuesto, no estoy diciendo que grandeza sea sinónimo de bondad o magnanimidad. Más recientemente me he suscrito al canal del Dr. David Starkey, y en el mismo hay un video de una de sus charlas donde él, a mi criterio, explica magistralmente cómo el personaje del octavo Enrique se presenta como ese enigma, como esa mezcla de bueno y malo. Y a continuación, intentaré explicar mi criterio, a partir de algunas de esas ideas. Cuando Enrique VIII ascendió al trono en abril de 1509, sus súbditos se apresuraron a establecer comparaciones favorables entre la exuberancia juvenil del nuevo rey y su adusto padre anciano. Un verso contemporáneo se regocijó de que el reino, ahora despejado está, gracias a Harry nuestro rey, la flor del trabajo de la naturaleza. El filósofo y estadista Francis Bacon describió a Enrique VII como un príncipe oscuro e infinitamente suspicaz, y en el momento de su muerte, el primer rey Tudor era visto como un viejo recluso codicioso y avaro. En marcado contraste, su fornido hijo y heredero de 17 años fue aclamado como un Adonis y el potentado más guapo que jamás se haya visto. Con una estatura de 6 pies y 2 pulgadas y un físico atlético perfeccionado en la arena del torneo, Enrique VIII era la encarnación viviente de su formidable abuelo yorquista, Eduardo IV, y parecía tener poca sangre de Lancaster de su padre corriendo por sus venas. Pero, ¿quién fue Enrique? Nada más o menos que un dictador medieval, una especie de Stalin inglés, tan paranoico, errático y sanguinario como los notorios líderes de la memoria viva. Fomentó una atmósfera de miedo y sospecha, y la gente tenía razón en estar asustada, dada la cantidad de ejecuciones que se llevaron a cabo bajo su reinado. El trato casi sádico que dio a sus esposas está registrado, pero incluso si lo miramos puramente como un monarca y un estadista, Enrique seguramente debe parecer a cualquier persona sensata como un déspota maníaco, completo con secuaces militantes como el despiadado Thomas Cromwell o el influyente cardenal Wolsey. Un belicista que estaba constantemente en desacuerdo con las naciones vecinas, Enrique arrasó con su vasta herencia gracias a numerosas desventuras extranjeras. Como nos dice el profesor Ronald Luton, autor de Una breve historia de Gran Bretaña de 1485 a 1660, Enrique nunca mostró ninguna capacidad como general, y su política exterior fue un fracaso.
Intentó repetidamente reconquistar partes de Francia y terminó con Boulogne, un puerto de tercera categoría que posteriormente fue devuelto a los franceses después de que se gastaran más de 1.000.000 de libras tratando de mantenerlo. En cuanto a la reforma, bueno, cualquier fortalecimiento del espíritu inglés independiente fue solo un subproducto de las propias razones personales de Enrique para separarse de la Iglesia Católica. Recordemos que, todo estaba relacionado con la telenovela de su ruptura matrimonial y el deseo de casarse con Ana Bolena. Otro subproducto fue el alboroto a nivel nacional que conocemos como la disolución de los monasterios, una apropiación monumental de tierras, con Enrique cerrando por la fuerza innumerables bastiones católicos. Toda la manera de volver a llenar los cofres que había vaciado gracias a sus guerras en el extranjero, y su estilo de vida mimado y lujoso. La disolución de los monasterios fue más que saquear su propio país. Fue una demostración de fuerza asesina, con cientos de rebeldes asesinados. Un abad fue arrastrado por las calles por un caballo, antes de que le cortaran la cabeza y la clavaran en las puertas de la abadía. Este era Enrique VIII de principio a fin, un hombre de excesos ilimitados, codicia imparable y una falta de piedad sociópata que hizo de su país un lugar de miedo. Como dice el autor Robert Pilton, era deliberada y caprichosamente peligroso para todo lo que lo rodeaba, incluido el país, y gobernaba con poco más política que una petulante autogratificación. Ahora bien, pensemos en Enrique VIII y nos viene a la mente un tirano hinchado y cascarrabias. Este es el Enrique de dibujos animados de la leyenda, un Enrique que no le hace justicia por completo al rey que él fue, porque solo ponemos énfasis en lo sangriento. Pero de hecho, Enrique VIII fue uno de los monarcas más cultos y sofisticados que jamás se haya sentado en el trono inglés. Su entusiasta patrocinio de las artes en Inglaterra y su seria pasión por la música, la pintura y la poesía ayudaron a arrastrar a Inglaterra a una nueva era de creatividad. Un verdadero hombre del Renacimiento, Enrique fue descrito por un contemporáneo, Lord Mountjoy, en los términos más elogiosos. Como amante de la justicia y la bondad, con un gran afecto por los eruditos, escribió Mountjoy, mientras que el cronista Edward Hall elogió su rostro amable y principesco. David Starkey, autor de Enrique, un príncipe virtuoso, expresa las cosas en términos igualmente fuertes. Este es el rey que reinventó Inglaterra, presidió la reconstrucción del inglés como lengua y literatura, y llevó los poderes de la monarquía inglesa a su apogeo. Para Starkey, y para mí, por cierto, Enrique VIII es para Inglaterra, lo que Luis XIV fue para Francia, más de un siglo después. Alison Weir, autora de Enrique VIII, El rey y su corte, deja aún más claro cómo él era un intelectual que leía a Santo Tomás de Aquino por placer, un lingüista experto, un humanista, un astrónomo, un deportista de clase mundial, un competente músico y compositor, un jinete consumado y un teólogo bien informado. Como estadista, Enrique domó a una nación que recientemente se había sumergido en conflictos. Después de todo, su padre, Enrique VII, había ganado la corona en batalla, siendo el último monarca británico en hacerlo. Este era un país que necesitaba fuerza y un liderazgo desvergonzado, y Enrique VIII proporcionó exactamente eso. La misma ascensión al trono de Enrique VIII, al no presentar desafiante serio, fue la más tranquila ascensión que Inglaterra presenció desde la época de Enrique V. Esto dio al país un inicial sentido de estabilidad económica, política y social. Con Enrique VIII, las llamadas guerras de las Rosas finalmente terminaron. Hoy podemos darnos el lujo de señalar sus defectos, su megalomanía, su paranoia, su crueldad, pero un líder más débil bien podría haber significado la perdición de la Inglaterra en esa época. Y solo tenemos que mirar la historia de los catastróficos reinados anteriores. Además de eso, Enrique forjó un sentido de identidad nacional completamente nuevo al desencadenar la Reforma y romper con las garras de Roma y el catolicismo. Saludemos también el impacto que tuvo en las Fuerzas Armadas. Enrique VIII fue el padre de la naviera real, otorgando una flota de buques de guerra innovadores que allanarían el camino para las victorias británicas por venir. Enrique VIII heredó 7 buques de guerra de su padre, y él aumentó esta cifra a 24 buques en la primera parte de su reinado. Enrique VIII hizo construir barcos que habían mejorado la navegabilidad y el armamento, y en 1514 lanzó el Henry Saintsby to God,
el buque de guerra más grande del mundo. Fue el primer barco con cañones pesados, y esto condujo al fin de los arqueros que disparaban a los barcos y la lucha cuerpo a cuerpo, y así se desarrolló una nueva técnica de guerra en el mar. En el mismo año se inauguró Trinity House, para desarrollar ayudas a la navegación como faros, boyas y balizas. Estas últimas se utilizaron para señalar la invasión de la Armada Española en 1588. En 1540, Enrique construyó el primer muelle naval en Gran Bretaña, en Portsmouth, y en 1546 estableció la Junta de Marina, que se mantuvo casi sin cambios durante 300 años, y creó la Oficina del Almirantazgo, que estableció la maquinaria administrativa para el control de la flota. En fin, podemos asegurar que sin la previsión de Enrique, su hija Isabel I no podría haberse enfrentado contra la Armada Española en 1588. Al inicio de este video, mencioné la encuesta que fue realizada en 2018 entre varios escritores de historia, de la cual Enrique VIII resultó ser el peor monarca de la historia de Inglaterra. Y por eso, a menudo me resulta difícil leer obras de no ficción que reflejen esto porque, en mi opinión, disminuye la credibilidad del autor. Si su tesis, o incluso sus apartes, es que Enrique VIII fue el peor, o uno de los peores monarcas, me lleva a creer que su alcance no es tan amplio. Incluso cuando estamos hablando de peor como más moralmente reprobable y no peor como en peores habilidades de liderazgo, cuando comparamos a Enrique VIII con sus contemporáneos, en realidad no parece ser el peor de ellos. O, si lo es por un margen muy pequeño. Lo que no quiere decir que él no cometiera algunos actos absolutamente inconcebibles y completamente abominables, algunos que no tenían precedentes, porque lo hizo absolutamente. Es solo decir que el listón para los monarcas en los siglos XV y XVI era bastante bajo. Por supuesto, Enrique descontextualizado de los otros monarcas del mismo periodo de tiempo es una anomalía monstruosa. Sin embargo, cuando lo ponemos en contexto, no lo es tanto. Consideremos a Ana Bolena y a Catalina Howard como miembros de la familia real. Lo haría porque Ana era la madre de una hija del rey, y ambas eran madrastras de los otros hijos del rey. Por supuesto, no había precedentes de las ejecuciones de reinas consortes. Sin embargo, había un precedente para la ejecución de miembros de la familia real, incluso en Inglaterra. Recordemos que Eduardo IV hizo ejecutar a su propio hermano. Si estamos extendiendo eso a los parientes políticos, Ricardo III hizo ejecutar a Anthony Woodville, el hermano de la reina viuda, así como a su hijo, que también era medio hermano de los hijos del rey y la reina. Ampliando aún más el alcance, Solimán el Magnífico, sultán del Imperio Otomano, hizo ejecutar a su propio hijo. Mientras que Iván IV de Rusia golpeó a su propio hijo con su cetro, lo que resultó fatal. Pongamos también en contexto los acontecimientos de las ejecuciones de Ana Bolena y de Catalina Howard, basándonos en la reacción de uno de los contemporáneos de Enrique, Francisco I de Francia. Inmediatamente después de la ejecución de la reina Ana, Francisco le ofreció a su hija Madeleine la mano en matrimonio, y casi antes de que las palabras salieran de su boca, Enrique lo rechazó, diciendo que a los 16 años ella era demasiado joven para él. Después de que Francisco se enteró del presunto adulterio de Catalina Howard, él le envió a Enrique una carta de condolencias. Tomando las acusaciones al pie de la letra, criticó santurronamente su comportamiento lascivo y travieso, y aseguró a Enrique que la ligereza de las mujeres no podía doblegar el honor de los hombres. Enrique fue, entre sus contemporáneos, sin duda uno de los peores maridos. Iván el Terrible de Rusia, técnicamente podría hacerle correr por su dinero, ya que tuvo una cantidad similar de matrimonios. Si comparamos a Enrique VIII con el zar ruso en cuanto a estilo de paternidad, creo que el segundo saldría perdiendo. Diría que Enrique VIII fue en realidad un padre bastante bueno tanto para Henry Fitzroy como para Eduardo VI. Es difícil juzgar si fue peor para María o para Isabel. Enrique autorizó la ejecución de la madre de Isabel, lo que nunca hizo con la de María, pero también envió consejeros a esta última para intimidarla a que firmara la ley de supremacía y otro documento que declaraba inválido el matrimonio de sus padres y que ella misma era bastarda. Uno de estos concejales la amenazó con violencia cuando ella se negó.
Eso Enrique nunca se lo hizo a Isabel y las nombró ilegítimas a ambas, aunque finalmente permitió que regresaran a la sucesión a la corona a pesar de esto. Y, sin embargo, muchos padres reales de la época les hicieron cosas absolutamente horribles a sus hijos. Ya he dicho que el sultán Solimán hizo ejecutar a su propio hijo. Iván IV mató a su propio hijo, aunque esto probablemente se denominaría legalmente homicidio involuntario en la actualidad. Fernando de Aragón encarceló a su hija, Juana de Castilla, en Tordesillas, recluyéndola en el Palacio Real en febrero de 1509, después de haber despedido a todos sus fieles servidores y haber designado una pequeña comitiva responsable solo ante él. Resulta interesante que uno de los autores en esa encuesta dijo que Enrique VIII era un hombre niño asqueroso, intencional y caprichosamente peligroso para todo lo que lo rodeaba, incluido el país. Él apenas logró salir de la infancia y mucho menos de la adolescencia y gobernó con un poco más de política que la petulante autogratificación. Otros encuestados dijeron que era obsesivo, sifilítico, aunque esto último ha sido refutado por la propia evidencia, y un asesino de esposas autoindulgente y tirano. Dejando de lado que es muy poco probable que un hombre que habla muchos idiomas con fluidez apenas lograra salir de la infancia, y mucho menos de la adolescencia, tal vez se estén refiriendo a la inteligencia emocional, y sería difícil encontrar un monarca de la época que no fuera, al menos, autoindulgente, hasta cierto punto. Dichos autores también ignoran a muchos de los embajadores que admiraban a Enrique, y la admiración y casi deificación que se ganó por parte del pueblo inglés poco después de su muerte, tampoco tienen en cuenta la impresión que este rey dejó en Inglaterra. A principios del reinado de Jacobo I de la Casa Estuardo, la compañía teatral llamada Los Hombres del Príncipe Enrique tuvo un gran éxito en el teatro, representando una obra con el significativo título Cuando me ves, me conoces. De hecho, tuvieron tanto éxito que sus rivales en el Teatro Globo tuvieron que conseguir que William Shakespeare y John Fletcher escribieran Enrique VIII. Cada obra asume que las debilidades personales y los gestos de Enrique serían inmediatamente reconocidos por la audiencia de Londres a pesar de los años transcurridos desde la muerte del rey. Sin dudas, en ese tiempo él fue recordado como un rey apropiado. Hay un abismo entre la forma en que los historiadores ven a Enrique VIII y la forma en que lo vieron sus súbditos. Pero sería un error rechazar esto último porque hoy estamos mucho mejor informados. Ambas caracterizaciones deben mantenerse en tensión. Aunque Enrique era falible, la crítica moderna no puede destruir la realidad de que para su pueblo fue un gran rey. Una balada escrita poco después de su muerte lo resumió en estas palabras. Porque si la sabiduría o la hombría por cualquier medio pudiera, han salvado la vida de un hombre para asegurarla para siempre, el rey Enrique VIII tan noble y tan audaz, fuera de este ancho mundo nunca hubiera pasado. Enrique VIII no fue el mejor esposo y padre según los estándares del siglo XXI, y tampoco fue el mejor esposo y padre según los estándares del siglo XVI. Sería un error llamarlo un hombre de familia, porque fue un monarca y un político primero. Pero él no fue el único monarca que puso su reinado por encima del bienestar o incluso de la vida de los miembros de su familia. El encarcelamiento de su hija por parte de Fernando el Católico lo demuestra de manera especialmente acertada, al igual que los otros ejemplos que proporcioné. Si fuera el líder de una república democrática hoy, su gobierno ciertamente constituiría una tiranía, pero podríamos decir eso para cualquier monarca del siglo XVI. La tiranía se define como un uso cruel, irrazonable o arbitrario del poder o el control, y aunque Enrique fue culpable de ese uso, también lo fueron muchos de sus contemporáneos. A pesar de esto, la mayoría de sus súbditos no lo consideraban un tirano, ya que la monarquía era todo lo que habían conocido, ya que era la forma de gobierno predominante en Europa. Por lo tanto, afirmar que Enrique VIII fue el peor monarca de la historia es una evaluación muy miope tanto del siglo XVI como de la historia misma. Quisiera terminar este video con una cita de Alison Weir, la cual resume muy bien la grandeza de Enrique VIII. Hoy en día, los historiadores reconocen que su reinado aportó un legado extraordinario, la Gran Bretaña moderna. Enrique comenzó su reinado en un reino medieval, lo terminó en lo que efectivamente era un estado moderno. Todavía estamos viviendo en la Inglaterra de Enrique VIII. Y bueno amigos, hasta aquí este video opinión sobre si Enrique VIII fue
o no, un buen rey. Espero haberles aportado ideas nuevas y esclarecedoras, aunque no es mi objetivo cambiar la opinión de nadie, y como he dicho al comienzo, quisiera que a la hora de debatir sobre el tema, lo hagamos desde la óptica de una persona que podría vivir en el siglo XVI, alejados de los cánones y valores de los tiempos actuales. Estaré al tanto, como siempre, de todos sus comentarios, los cuales también agradezco de antemano. Si de verdad desean apoyar el canal, los invito a que se unan como mecenas del canal de los Tudor en la página de Patreon. El enlace se los comparto en la descripción de este video. Los mecenas tendrán las ventajas de recibir saludos más personalizados, podrán ver vídeos y publicaciones con anticipación, tendrán acceso a futuros vídeos de preguntas y respuestas, y también tendrán prioridad sobre las peticiones que tengan sobre temas de vídeos del canal. ¡Feliz día y hasta pronto!